Evangelio de Juan, capítulo 18. Vamos a hacer lectura de los versículos 38 al 40. 38 al 40. Juan 18, versículos, los últimos versículos del capítulo 18. Dice la palabra del Señor. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Padre bueno, gracias te damos nuevamente por permitirnos hoy reunirnos alrededor de tu palabra. Hemos de rogarte, Padre, que nos ilumines por tu Espíritu, para que tengamos un buen entendimiento de estos 3 versículos que acabamos de leer. Aunque son cortos, son verdaderamente dramáticos y donde se expresa la naturaleza de la humanidad. Y es aquí, Padre, donde tú quieres que nosotros pongamos nuestra mirada, que tengamos la disposición de considerar la respuesta del mundo frente a la verdad de Cristo, y que esto nos ayude, amado Dios, a tomar el lugar debido frente al señorío de nuestro bendito Salvador. Te lo pedimos, Padre, orando en Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Hoy continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan, y de manera particular, recuerde usted que hemos llegado a esa gran escena que se llama la Pasión de Cristo. Y más específicamente nos encontramos en un punto de la historia, y es en ese punto donde nuestro Señor Jesucristo está siendo enjuiciado. Este es un juicio de carácter civil. Es nuestro Señor quien está ahorita delante de una autoridad pagana, de una autoridad romana, que es representada, o más bien personificada, en la persona, valga la redundancia, de Poncio Pilato. Y espero, hermanos, que al considerar este pasaje, nosotros podamos darnos cuenta, podamos ver cómo una de las circunstancias más adversas en la vida de nuestro Señor Jesucristo vino a ser la muestra de la grandeza tan evidente que hay en él. Hermanos, en medio de este juicio injusto, de ver a nuestro Cristo, que no debe nada, ahora siendo cuestionado por un romano, preguntándole qué ha hecho, pues sencillamente, hermanos, esto no solo va a manifestar la maldad del hombre, sino, como bien les digo, se va a manifestar la naturaleza santa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien es Rey soberano. Ahora bien, hermanos, hay un elemento particular, y un elemento que, digo yo, está intrínsecamente ligado al reinado de Cristo, y es el elemento de la verdad. Desde la semana pasada que tuvimos la posibilidad de estar estudiando acerca del reino de Cristo, pues el Señor hizo una declaración importante en el versículo 37, y por eso me devuelvo un poco. En el versículo 37, el Señor Jesucristo declaró: yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para ser rey. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por eso le digo que hablar del reino de Cristo y hablar de la verdad son 2 conceptos que no podemos separar. Con estas palabras, el Señor Jesucristo está describiendo precisamente la esencia y la operación de su reino. ¿Cómo es que se mueve su reino? Pero además el Señor añade: todo aquel que es de la verdad
¿qué hace? Oye mi voz. Importantísimo. Con esto, amados hermanos, el Señor nos está hablando, o más bien, nos muestra acerca de los ciudadanos de este reino. Y los identifica de una manera clara y consistente. Identifica al ciudadano del reino de los cielos no solo por conocer la verdad, sino porque la obedece. Él es un verdadero ciudadano del reino de Dios, el que obedece la verdad de Cristo. Sin embargo, hermanos, surge una pregunta que no es para nada trivial, que no es para nada superficial, pero que hoy la tenemos en los labios del impío Poncio Pilato. Pero es una pregunta que debemos hacerla y resolverla. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hermanos, yo creo que es una pregunta legítima. Es una pregunta que todo hombre debiera hacerse. ¿Qué es la verdad? Y es precisamente la pregunta que aquí Pilato formula. ¿Qué es la verdad? Ahora, entienda una cosa, Pilato no es un discípulo de Cristo, ¿verdad? No es un seguidor, no es un creyente, pero hace la pregunta como lo que es. Es un hombre del mundo, un hombre que ha sido expuesto a muchas respuestas acerca de esta pregunta. Pilato es un hombre de mundo, un hombre que conoce muchos pensamientos mundanos y ha escuchado respuestas de esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Pero ninguna de esas respuestas le ha traído satisfacción. Y puede que estemos en esa misma condición. ¿Qué es la verdad? Y uno escuchó por aquí que es la verdad, uno escuchó por acá que le digan que es la verdad, y así sucesivamente. Y al hacer las sumas y las restas, llegamos a una conclusión. No nos convence nada. No hay convencimiento. Por eso, hermanos, el pasaje que hoy tenemos por delante es profundamente revelador acerca de lo que el mundo piensa de lo que es la verdad. Hermanos, nosotros vivimos una época, un tiempo como en los tiempos de Pilato, donde existen tantas verdades, entre comillas, como escuelas de pensamiento. Existen filosofías, existen religiones, existen ideologías, y todos los días estamos siendo saturados por esos aparatos que tenemos en las manos, un teléfono, un computador, lo que sea, y nos dicen, esto es verdad, saturados por ello. Y al mismo tiempo, hermanos, podemos darnos cuenta que muchas de ellas están equivocadas. Hermanos, esto nos obliga así a hacernos la pregunta, ¿qué es lo que determina lo que cada uno llama verdad? Yo tengo un concepto de verdad, tú puedes tener un concepto de verdad. Cada quien puede tener un concepto diferente de verdad. Pero ¿qué determina lo que nosotros llamamos verdad? ¿Por qué lo calificamos como verdad? ¿Cómo podemos nosotros ser, cómo pudiéramos más bien nosotros decir tengo la verdad y que los otros están equivocados? ¿Cómo podemos tener esa certeza? ¿Quién miente? ¿Quién tiene la verdad? Y volvemos a la pregunta, ¿qué es la verdad? Pues bien, hermanos, lo cierto es que en la escena que tenemos el día de hoy, que vamos a examinar, hermanos, lo cierto es que la verdad fue puesta delante del mundo. Esa es la escena. La verdad está puesta delante del mundo. La verdad fue evaluada, la verdad fue juzgada, la verdad fue finalmente rechazada. Eso es lo que tenemos. ¿Y qué tenemos de parte del mundo? El mundo se equivocó. ¿Por qué? Porque no solo se resistió a la verdad, sino que también la rechazó. Rechazó a la verdad misma. Y ese rechazo no es un asunto menor. Ese rechazo es una tragedia para el alma. Y por eso es tan importante que tomemos estos 3 versículos que pudieran pasar en una lectura hasta desapercibidos, pero que son muy importantes para nuestra vida. Lo primero que quiero que tratemos, será el primer punto, es ver
ese encaramiento que hay entre la verdad y el mundo, que aquí está personificada en Pilato. Pilato frente a la verdad. Por eso la primera parte del versículo que vamos a considerar en este primer punto, de Pilato frente a la verdad, es su pregunta. Es la pregunta que él hace. Él hace una pregunta normal, pudiéramos decir, quizás rutinaria, pero la pregunta es clave. ¿Qué es la verdad? Pero esto me genera a mí más preguntas. ¿Cómo cuál? ¿Cómo debemos nosotros entender esta pregunta de Pilato? ¿Cómo la debemos entender? ¿De dónde salió Pilato con esta pregunta, con esta idea? ¿Por qué tan profundo en querer una respuesta acerca de la verdad? ¿Fue una pregunta sincera? ¿O solo fue una expresión vacía? Pues hermanos, el texto mismo nos va a dar una pista clara de saber cuál era la convicción de Pilato en ese momento para hacer esa pregunta. Mire, Juan mismo en este evangelio nos está diciendo que cuando Pilato formula la pregunta, ¿qué hace inmediatamente después? Y resalto, inmediatamente. ¿Qué hace inmediatamente después? Pues dice la escritura que sale del pretorio. Hace la pregunta y sale del pretorio. Esto quiere decir que Pilato no está esperando una respuesta. Hace la pregunta, pero no espera la respuesta. Es decir, Pilato no está interesado en conocer qué es la verdad. No está interesado. Pensemos en algo cotidiano. Por ejemplo, imagínese que usted va por la calle, como usualmente nos suele pasar, estamos buscando una dirección importante, usted se acerca a alguien para preguntarle dónde queda ese lugar. Le hace la pregunta, hágame un favor, ¿dónde queda tal lugar? Pero justo, piense que ocurriera esto, un caso hipotético. Justo después de que usted le hace la pregunta a esa persona de dónde está el lugar, usted inmediatamente se da la vuelta y se va sin esperar que le respondan. Pues a la hora de la verdad eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque usted necesita información para llegar a donde quiere llegar. Pero si usted se va, pues eso no tiene sentido. Parece un asunto irracional. Nadie actúa así, hermanos. Nadie actúa así cuando realmente quiere saber algo. O piense en algo quizás que es más común y que yo creo que por ahí va la cosa. Muchas veces nosotros saludamos a las personas haciendo una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Muchas veces cuando hacemos esa pregunta, la intención no es real. Nosotros no queremos saber, no queremos escuchar la respuesta, no nos interesa cómo está. Sencillamente es una pregunta que no es para nada sincera. Solamente es una muletilla, es una fórmula automática para iniciar una conversación. No me interesa cómo está, pero funciona. Por eso, hermanos, yo creo que la pregunta que hace Pilato tiene ese mismo tinte. Tiene desinterés y quizás algo más profundo, un desánimo en su alma. Mire, piense usted, la escena es sumamente clara. El Señor Jesucristo le ha estado hablando a Pilato acerca de un reino que se fundamenta en la verdad. Pero Pilato parece ser un hombre saturado de conceptos acerca de la verdad, pero ninguno de los cuales le ha dado descanso para que otro venga y le diga, ¿esto es verdad? ¿Qué es la verdad? Yo he escuchado tanto de la verdad que ya ese concepto lo tengo hasta acá. Hermanos, Pilato fue un hombre sumamente educado dentro del pensamiento de ese tiempo, un hombre muy educado. Ahora piense esto, aunque fue Roma quien conquistó a los griegos militarmente, fue Grecia, fueron los griegos quienes conquistaron a Roma intelectualmente. Por eso, hermanos, el pensamiento de Pilato, pues estaba saturado del pensamiento griego, ¿sí? Del pensamiento de los filósofos antiguos, griegos. Piense, por ejemplo, ese pensamiento aristotélico, ¿sí? En el pensamiento aristotélico, la verdad era algo abstracto,
era algo impersonal, era algo definido por la lógica. ¿Qué decía Aristóteles? Que la verdad es decir lo que es. No hay lugar para otra cosa, sino decir exactamente lo que percibe, lo que se ve, lo que se escucha, lo que pasa por las expresiones del contacto de eso. A eso le llaman verdad. Así que cuando Pilato, si usted mira, cuando Pilato está delante del Señor Jesucristo, ¿a quién está viendo? Bueno, él juzga es conforme a la categoría del que él fue enseñado, ¿sí? Él, delante del Señor Jesucristo, él ve a un hombre sin ejército, él ve a un hombre sin poder político, él ve a un hombre sin ningún tipo de influencia institucional. Y desde esa perspectiva, por eso Pilato juzga, él no es rey, no parece un rey. Y esa era su verdad, esa era su verdad. Pero hermanos, el problema no está, fíjese, no está en la verdad en sí, porque la verdad siempre será verdad. El problema no está en la verdad de Cristo, porque Cristo es la verdad. Allí no está el problema. El problema está en la realidad reducida de cada persona, lo que percibe de esa verdad. En este caso, con Pilato, él evalúa de una manera únicamente por fuera, por encima de las cosas. Él está juzgando es por lo que ve, por lo que es inmediato. Él está juzgando es por lo que para él le es útil, nada más. Esa es su verdad. Pero el Señor Jesucristo lo expone a algo mucho más profundo. Le dice que los que son de la verdad oyen su voz. Y con esto el Señor Jesucristo está definiendo la verdad no solo como un concepto, sino él le está diciendo a Pilato que la verdad es una realidad espiritual, una realidad moral, una realidad que exige respuesta. No evasivas, respuesta. Y aún así, Pilato no quiere oír más. No pregunta qué es la verdad para encontrar la verdad, sino él pregunta qué es la verdad sencillamente para archivarla junto a muchas otras posibilidades que ya ha escuchado. Todos dicen la verdad, pues no hay lío. ¿Para qué voy a escuchar a otro que me venga a definir qué es verdad? Hermanos, pero nosotros no somos Pilato. No somos Pilato. Como cristianos, nosotros podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Él mismo lo declaró: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Jesucristo no solo habla la verdad, Él es la verdad. Por eso, hermanos, cada palabra que salió de sus hermosos labios, cada concepto, cada enseñanza que Él pronunció, brota de lo que Él es, de su esencia. Él en esencia es la verdad. Él en esencia es santo y perfecto. Así es lo que Él habló. Así es lo que Él expresó. Así son sus demandas. Porque todo aquel que es de la verdad oye mi voz y me sigue. Sin embargo, hermanos, el mundo en su condición caída ha intentado definir la verdad según su propio criterio. Y aquí es donde la cuestión se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque el mundo no razona como un cristiano. El mundo no razona conforme a la verdad revelada. La razón humana, la razón apartada de Dios, se vuelve inestable, se vuelve orgullosa, se vuelve caprichosa, pero se vuelve incapaz de producir algo que realmente satisfaga a su alma. El mundo va de aquí para allá, buscando verdades, buscando maneras de cómo satisfacer lo que según él, le es bien, pero nada le satisface.
Mire, el apóstol Pablo escribió con suma claridad, describió con tal claridad esa situación del mundo caído. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25. Romanos capítulo 1, 21 al 25. Allí dice el apóstol Pablo: pues habiendo conocido a Dios, y esto es sumamente importante, hermanos, el problema no está en el conocimiento. Mire lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que, mire bien, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, aquí está la raíz del problema. No es la falta de información. El hombre conoce a Dios desde la revelación general. Pero el hombre no consideró a Dios como su Dios. Y se hicieron otras imágenes, otras ideas, levantaron otros conceptos y a esos conceptos les llamaron verdad, su verdad. No es falta de información, sino de rechazo a la verdad de Dios. Por eso es tan importante, hermanos, predicar a Cristo. Es tan importante, porque Él es la verdad. Y va a contrastar abiertamente con todas las filosofías de este mundo. Todo. ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Pervirtieron la verdad de Dios. Y eso es lo que vemos día tras día. Se pervierte la verdad de Dios. El hombre es hombre, la mujer es mujer. El hombre tiene rol, la mujer tiene su rol, pero el hombre pervierte la verdad de Dios y ahora hace conforme a lo que sus conceptos han hecho un modelo de su propia verdad. Por eso es tan importante predicar a Cristo. Y algo más, por eso es tan importante, hermanos, que nosotros como cristianos reflejemos la imagen de Cristo, esa imagen transformada. Esa es la luz por la cual las tinieblas de este mundo van a ser vencidas, hermanos. Por la luz de Cristo que reflejemos en ese mundo que está en la mentira. Y debiéramos sí preguntarnos con gran honestidad. Debiéramos sí cuestionarnos. ¿Cómo serán nuestros más cercanos convencidos de la verdad si nosotros como cristianos no vivimos sometidos a la verdad? Piensa en padre cristiano, acostado, rascándose la barriga y le dice a su hijo: hijo, ya sabe, hoy va a la iglesia. Sucede. Y así sucesivamente, hermanos. Podemos dar un testimonio completamente opuesto a la verdad. Completamente. Y dañar más aún las conciencias que ya de por sí están cauterizadas en el mundo. Así es que, hermanos, sí es muy importante que nosotros sepamos distinguir y entender qué es la verdad. Pero aquí viene la carne y la resolución del problema. La verdad confirmada por Pilato. ¿Usted puede creerlo? ¿Sí? Pilato pregunta qué es la verdad, no le interesa qué es la verdad, pero resulta siendo un pregonero de la verdad. Y dice, ¿pero cómo es posible? Pues sí, hermanos, mire la segunda parte del versículo 38 de Juan 18. La segunda parte, después de que Pilato hace la pregunta de qué es la verdad, mire lo que dice el texto. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Usted puede darse cuenta que allí Pilato dijo la verdad.
dijo la verdad. Un impío que no le interesa la verdad, está hablando la verdad. Mire, resulta completamente paradójico, hermanos, que Pilato, aún en su ceguera espiritual, haya sido un instrumento para proclamar la verdad. Y esto también es común, ¿sí? Uno hay veces, a mí me pasa de vez en cuando, que me pongo a escuchar a pseudo pastores, pseudo predicadores, y cuando de pronto uno, hola, predicó el evangelio, dentro de tanta cosa loca que dijo, predicó el evangelio. Porque Dios hace eso. Dios hace eso. Son instrumentos. Si no, no dice la escritura que hizo hablar hasta una burra. ¿Sí? ¿Lo hizo? Lo hizo el Señor. Ahora, por eso es que esta segunda parte del versículo 38 nos presenta a Pilato saliendo nuevamente ante los acusadores de Jesús para emitir una declaración pública. Miren, hermanos, el asunto no es menor. ¿Se acuerdan? La semana pasada estábamos hablando de que Pilato estaba entre la espada y la pared, ¿sí? Estaba en juego su posición política, estaba en juego su posición frente al imperio, pero también estaba en juego una sedición, una revuelta allá afuera. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo manejo esta situación? Y por eso es que lo vemos entrando y saliendo del pretorio, entrando y saliendo. Y aquí tenemos una de sus salidas. Allá afuera están los acusadores de Jesús, están esperando que Pilato dé una declaración de culpable, que culpe a Jesucristo como un reo de muerte. Los líderes judíos estaban esperando ese veredicto de condena. Habían traído a Jesús para que fuera declarado un reo de muerte. Sin embargo, lo que escuchan es completamente inesperado. Ellos esperan, dicen, ya vienen, lo van a crucificar, pero salen y escuchan algo que para ellos no estaba dentro de sus planes. Pilato dice, yo no hallo en él ningún delito. ¿Sí sabe qué es eso, hermanos? Mire, desde la perspectiva humana y política de Pilato, él no percibe en Jesús amenaza alguna para Roma. No ve a un rey. No ve a alguien poderoso que le pueda hacer daño al imperio. Las palabras del Señor acerca del reino no lo conmovieron en nada. ¿Por qué? Porque Pilato, recuerde usted, Pilato juzga conforme a lo que ve, a lo inmediato, a lo que es útil. No ve más allá. Eso es lo que ve. Y ante sus ojos, Pilato no tiene allí a un revolucionario. Ante sus ojos, Pilato no tiene allí un caudillo militar. Ante sus ojos no tiene mucho menos a un rey con ejércitos. Solo ve a quién? A un judío común y corriente. Común y corriente. A un maestro religioso, a un maestro itinerante que tiene seguidores, pero que a la vez tiene detractores. Y estaban allí afuera sus detractores. Y para Pilato eso era algo de todos los días, porque por allí, por la Palestina, se levantaban muchos hombres así, itinerantes, que se levantaban, predicaban algo de religión, unos lo seguían, otros no. Era común para Pilato. Nada de eso, piensa Pilato, podía poder poner en riesgo al imperio. Pero aún, hermanos, aún en esa arrogancia y en ese pragmatismo político, Pilato no alza, o más bien, no alcanza a comprender que sus palabras públicas están siendo incorporadas al cumplimiento del plan soberano de Dios. Él ni lo tiene por las curvas considerado. Cuando él dice, yo no hallo en él ningún delito, hermanos, mire, Pilato no está expresando una opinión ligera, no, sino que él ha entendido, o más bien está emitiendo un veredicto jurídico. Él está pronunciando lo que la máxima autoridad romana puede decir, o culpable o inocente. Y en este caso está haciendo una declaración que hace eco de lo que Dios ya había dicho siglos antes acerca del Mesías. Cuando el Señor habló por medio del profeta Isaías, él dijo, refiriéndose al Mesías,
nunca hizo maldad. Nunca hizo maldad. ¿Y qué dijo Pilato? No hallo en él ningún delito. Y sigue diciendo Isaías, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué dijo Pilato? Yo no hallo en él ningún delito. Hermanos, la verdad eterna anunciada por los profetas, ahora ¿sabe qué era lo que estaba pasando? Estaba siendo confirmada. Irónicamente, por un gobernador pagano. Una autoridad civil estaba replicando lo que el cielo ya había declarado. Cristo es inocente. Cristo, hermanos, es el santo. Cristo es el justo. Cristo es el sin pecado, el odiado sin causa. Y finalmente sería el cordero sin mancha que sería ofrecido en sacrificio. Ciertamente, hermanos, la declaración de Pilato responde a una conveniencia política. No es que quisiera hacer la voluntad de Dios, no. Fue usado por Dios. Pero no es porque él se hubiese sometido a la voluntad de Dios. Sencillamente Pilato quería zafarse de ese problema. Era algo de conveniencia. Pero para Dios y para todo aquel que es de la verdad, hermanos, las palabras que emitió Pilato no son una estrategia, sino son una verdad objetiva. Cristo es inocente. Hermanos, Dios usa incluso a hombres injustos para dar testimonio de la justicia perfecta de su Hijo. Eso lo hace. Sin embargo, aquí se revela una realidad que es solemne. ¿Cuál? Pilato habló la verdad, ¿cierto? Pilato habló la verdad, pero Pilato no era de la verdad. No era de la verdad. Él reconoció la inocencia de Cristo, pero no se sometió a ella. No, si él hubiese sido de Cristo, ¿sabe qué hubiese pasado? Él hubiese seguido la verdad y la habría obedecido, pero no lo hizo, no lo hizo. Y esta no es una práctica antigua, no es una práctica aislada que solamente quedó en la historia allá registrada en el primer siglo. No. También hoy, hermanos, hoy hay quienes pueden llegar a hablar de Jesús con respeto, ¿sí? Pueden reconocer su justicia, ¿sí? Incluso pueden confesar que Él es el Hijo de Dios, pero aún así mantienen su distancia. Su distancia. Admiten la verdad con los labios, pero no se rinden a ella, no se rinden a la verdad, no rinden obediencia, prefieren conservar su posición, prefieren conservar su comodidad, prefieren conservar la aprobación del mundo antes que someterse al reino de Cristo. Esto es verdad, eso es verdad. Por eso, hermanos, la pregunta no es solo si reconocemos la verdad, porque podemos reconocerla. La pregunta es si somos de la verdad. Hermanos, no basta con declarar que Cristo es inocente. No basta. Es necesario rendirse ante Cristo y decir que Él es Señor y rendirnos a su señorío. Eso es necesario. Ahora quiero que miremos el carácter mundano frente a una declaración de verdad. Porque las cosas no quedan así. Una pregunta que salió sencillamente de, no tengo más que decir. Sale públicamente Pilato y hace una declaración que ni siquiera estuvo por su mente, que eso estaba en concordancia con la voluntad de Dios. Pero ahora ocurre algo muy trágico. El mundo se enfrenta ante una declaración verdadera. Y es lo que encontramos en el versículo 39 y versículo 40. Dice Pilato, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos, ¿quiénes son todos? Los judíos allá afuera, ¿sí? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Juan es claro, y Barrabás era ladrón. Hermanos, estos versículos 39 y 40 nos presentan, yo creo que es un retrato fiel, un retrato que es penetrante del corazón del mundo frente a la verdad.
Así es el corazón del mundo. Este es el retrato perfecto. En esta escena, el mundo, el mundo aparece representado de dos maneras. ¿Cómo se representa aquí el mundo? Por un lado, se representa la autoridad civil. En la autoridad civil, una autoridad gentil, encarnada en Pilato. Y por el otro lado, el mundo es representado por la autoridad religiosa, una autoridad judía. ¿Representada por quién? Por los principales sacerdotes. Ambas autoridades allí reunidas, aunque distintas en funciones, coinciden en una sola cosa. ¿Cuál? Rechazan la verdad. Los dos rechazan la verdad. Y hermanos, aquí, si usted lo ve, versos 39 y 40, se desarrolla un breve diálogo cargado de perversión moral. Por un lado, tenemos a Pilato. Pilato propone liberar a Jesús, pero su propuesta, oígase bien, no nace de su compasión, no nace de ir en pos de la justicia, no. Su propuesta de liberar al Señor Jesucristo está teñido de burla, y más aún de manipulación, y más aún de querer evadir sus responsabilidades. Miren, muchas veces nos pasa eso, que podemos sonar políticamente correctos, pero sencillamente es para evadir alguna situación. Así de fácil. Podemos decir, no hay problema, no gritemos, no haga esto, solamente para evitar el lío. Tan ruin, hermanos, fue el proceder de Pilato, que lo que hizo fue colocar al santo de Dios al mismo nivel de ¿quién? De un criminal notorio, como lo era Barrabás. Entonces, por eso, hermanos, aquí no hay compasión alguna. Aquí no hay una declaración en pos de la justicia, no. Aquí hay conveniencia, hay manipulación. Pero por el lado de los líderes judíos, lejos de corregir la injusticia, lejos de decir, bueno, Pilato, pero danos razones de por qué lo vas a liberar, etcétera. No, ellos lo que hacen es profundizar el error. Ellos incitan al pueblo para que pidan la liberación de Barrabás. Esto no es otra cosa, hermanos, que preferir deliberadamente la mentira antes que la verdad, el mal antes que el bien. ¿Se acuerdan por allá en Deuteronomio cuando el Señor les dice al pueblo, delante de ti pongo la bendición y la maldición? Escoge la bendición por tales y tales y tales cosas. Pero aún así, con el conocimiento, el hombre caído dice, no me importa, me conviene más lo malo, lo deseo más. Y eso es lo que tenemos acá. Preferir deliberadamente la mentira antes que la verdad. Pero veámoslo con más detenimiento. Mire, Pilato ya ha dejado en claro que a él no le interesa la verdad, ¿cierto? No le interesa. Hace una pregunta cuya respuesta no quiere escuchar. Para él, este es un problema netamente religioso y por tanto él no quiere meterse en esos asuntos internos del judaísmo. Por eso él quiere, resuélvanlo ustedes, este no es mi problema. ¿Sí? Según su criterio, para Pilato Jesús no es una amenaza para el imperio, por eso él se quiere zafar de ese problema. Por eso él declara inocente a Jesús, no es por otra cosa. Sin embargo, su declaración no lo lleva a actuar con justicia, como bien les digo, sino a buscar una manera que es conveniente. ¿Conveniente para qué? Para librarse de ese problema, de ese asunto. Mire, Pilato es un hombre astuto, muy astuto. Él sabe que Jesús tiene influencia, ¿sí? ¿Por qué lo sabe? Él sabe que Jesús, hay mucha parte del pueblo que lo sigue. Mire, apenas unos días antes, menos de una semana, nuestro Señor Jesucristo había entrado a Jerusalén y las multitudes le seguían. Y las multitudes lo esperaban. Y las multitudes gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pilato estaba enterado de eso.
Por eso Pilato se juega una última carta. ¿Cuál? Apelar a la voluntad de ese pueblo. Decir, yo aquí no me meto en líos. Que sea el pueblo el que elija, no yo. Que sean ellos, ¿sí? Esperando que ellos pidan la liberación de Jesús. Y así él pueda, Pilato, lavarse nuevamente las manos antes de meterlas en agua. Mire, el gobernador apela a una costumbre reconocida públicamente. Juan nos dice, tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Los evangelios sinópticos también nos presentan una declaración similar. Leo la de Mateo, Mateo 27:15. En cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Hermanos, a esto le echa mano Pilato. Dice, aquí está mi carta, aquí voy a salir de este problema. Y le echa mano a una concesión que era política de Roma. ¿Diseñada para qué? Para apaciguar precisamente las tensiones nacionalistas y religiosas, especialmente en tiempos de una fiesta tan grande como era la Pascua. Cuando Jerusalén iba a estar llena de peregrinos, donde estaba exacerbado el sentimiento nacionalista y religioso de esos hombres. Entonces Pilato dijo, no, aquí voy a salir por la fácil, les voy a dar lo que ellos quieren, ¿sí? Hay quienes han dicho, no hay una referencia histórica más allá de lo que nos dice la Escritura acerca de esta práctica, pero hay comentaristas que han llegado a decir que esto de liberar a un preso era sencillamente para que el pueblo judío menguara sus ánimos y entrara en la sintonía de recordar lo que ocurrió en Egipto, de esa liberación del antiguo Egipto. Pero claro, esto no tenía ningún contenido espiritual. De decir, ay, lo libraron, sí, esto nos recuerda cuando celebramos la Pascua. Entonces, eso bajaba el ánimo. Pilato no recurre a esa costumbre por amor a los judíos, no lo crea. Es decir, ay, vamos a soltarle a otro. Sí, mire, pobrecitos, vamos. No había aquí ningún tipo de amor. Esto era solamente conveniencia personal. Conveniencia. Él no quiere tener un problema con el pueblo. Él no quiere tener una revuelta en Jerusalén. Él no quiere tener un problema con una multitud que recientemente había proclamado a Jesucristo como rey. Como rey. Por eso Juan nos dice que todo esto ocurre muy de mañana. Y esto es importante. Muy de mañana. Los líderes judíos llevan de muy de mañana a Jesús delante de Pilato. Pero Marcos añade algo importante. Añade que los principales sacerdotes incitaron a la multitud. ¿Qué quiere decir eso? Mire, esto nos permite entender un poco más que los líderes judíos, desde temprano, ellos empezaron a reunir a un grupo de personas fácilmente manipulables. Fácilmente manipulables. Fieles a su liderazgo. Fieles, dispuestos a seguirlos aún en sus perversiones. Así que cuando Pilato hace la pregunta, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Hermanos, por eso es que allí no se escuchó a ninguno decir, ¡Hosana! No se escuchó nada de eso, ningún reconocimiento, ninguna defensa, ninguno. Y esto ocurre ¿por qué? Porque Pilato ya ha puesto sobre la mesa otra opción. Se juega otra carta, saca a un tal Barrabás, a un Barrabás. ¿Quiere que le suelte al rey de los judíos? Y el pueblo dijo, no, a Barrabás. Juan dice que Barrabás era ladrón. Los otros evangelios añaden que Barrabás era un asesino, que Barrabás era un sedicioso. Y Mateo hace una claridad, dice que era un preso notorio. ¿Qué quiere decir? Todos ya sabían quién era Barrabás. Allí está ese asesino, ese bandolero violento, ese hombre vinculado con las revueltas armadas en Jerusalén.
Por eso, hermanos, el contraste es notorio allí afuera del lugar donde está Pilato. Está el inocente frente al culpable. Está el santo frente al criminal. Aunque la propuesta de Pilato aparenta buena voluntad, quiere que os suelte al rey de los judíos. Parece tener buena voluntad. En realidad, hermanos, es una propuesta completamente perversa. Miren, no le costó nada para Pilato poner a aquel que está diciendo que es inocente, pero que nosotros sabemos que sí, es inocente porque es santo. A Pilato no le costó poner al santo al lado de un profano. ¿No le costó? ¿No le costó? Y eso no es para nada lícito, hermanos. No es lícito. No es moralmente correcto presentar lo pagano y lo santo como si estos fueran opciones equivalentes. No lo es. Hermanos, esto mismo ocurre hoy, ¿no le parece? Esto mismo ocurre cuando el evangelio es diluido. Cuando le ponemos arandelas a la verdad. Cuando a Cristo se le mezcla con pensamiento positivo. Cuando a Cristo se le mezcla con filosofías de autoayuda. Cuando a Cristo se le suman filosofías humanas. Allí, hermanos, cuando esto ocurre, ¿sabe qué es lo que pasa? Jesús queda reducido a un adorno religioso, sencillamente. Y eso es una perversión del evangelio. Perversión del evangelio. Yo no puedo acomodarle nada al evangelio, no puedo acomodarle nada a Jesucristo, como para que lo uno con lo otro, con lo santo, vaya a santificar lo profano. Nunca, nunca. Pero aún más grave, hermanos, es cuando los hombres aceptan esa perversión y eligen lo malo. Eso es lo peor. Eso es evidencia de ceguera espiritual. Exactamente como ocurrió en esta escena. Tan cegados estaban estos judíos que prefirieron a un bandolero. Prefirieron a Barrabás, sabiendo que ellos lo sabían, ellos fueron testigos, esos judíos sabían que Jesús solo había hecho bienes. Ellos sabían que nadie pudo imputarle pecado a Jesucristo. Ellos sabían que incluso hasta los demonios confesaron: yo sé quién eres, yo sé que eres el Santo de Dios. Esos judíos lo sabían y prefirieron a Barrabás, que también sabían que era ladrón, que era asesino, que era un revoltoso de allí de Jerusalén. Así de torpe es el hombre natural, así de torpe es. No discierne, no razona correctamente, no actúa conforme a la justicia. Por eso los hechos aquí son claros, hermanos. Jesús es declarado inocente. Barrabás es culpable de robo, sedición y homicidio. Y aún así, la conciencia cuando está cauterizada, la conciencia del hombre cuando está dañada, solamente puede clamar no a este, sino a Barrabás. Sino a Barrabás. Siempre nos proponen algo que para la carne va a ser mejor que lo santo. Hermanos, aquí no estamos ante un debate político, si usted se da cuenta, ni ante ideas humanas que están en competencia, porque suele pasar, ¿sí? Hay veces nosotros tenemos que decidir entre en el mundo de la política o en los pensamientos de los hombres, etcétera, y tenemos que tomar decisiones. No, aquí tenemos es algo completamente distinto. Aquí está Cristo, que es la verdad encarnada, siendo rechazado en favor de una verdad, entre comillas, construida desde la maldad del corazón humano. ¿Por qué los hombres, conociendo a Dios, se han hecho ídolos? ¿Por qué? Porque aman el pecado. Y para amar el pecado son hábiles para construir verdades que van en contra de la verdad absoluta que es Cristo.
Esta multitud, hermanos, ha sido permeada por las verdades relativizadas de un liderazgo corrupto, que busca su propio bienestar. Es tal como lo dijo Caifás en su momento. Conviene que un hombre muera por el pueblo. Así de sanguinario era Caifás. Conviene matar a este Jesús por bienestar de nuestra nación, para que Roma no nos quite el templo, para que Roma no nos asesine. Es necesario, conviene que un hombre muera. Y así de pervertida es la mente del hombre que se deja dominar, que se deja doblegar por un liderazgo corrupto, sin importar que lo que estén juzgando sea un asunto de inocencia, que sea un asunto de santidad, de justicia. Hermanos, hoy somos nosotros los cristianos atacados de muchas formas. Ustedes solo van el domingo para que les laven la cabeza. Por eso salen con unas ideas locas, ¿sí? Ahora, ¿por qué no dejan? Y eso es real. ¿Por qué no dejan que sus hijos se vistan de tal y tal manera? ¿Por qué no dejan que sus hijos estudien de tal y tal manera? Le están lavando la cabeza. Bueno, somos distintos. Somos distintos. Somos de la verdad. Y quiero concluir, amados hermanos, diciendo que esta escena que hemos estado contemplando, claro, es dura, sumamente dura, y es profundamente confrontante. Sin embargo, aún allí, resplandece la soberanía, la sabiduría de la soberana gracia de Dios. El justo es condenado y el injusto es liberado. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena? Mire ese escenario. El justo es condenado y el injusto es liberado. ¿A qué le suena, hermano? A redención. A redención. Así opera la redención en el pueblo de Dios. El inocente ocupa el lugar del culpable. No afirmamos para nada que Barrabás haya sido redimido. La Escritura no lo dice. Pero su liberación funciona como una buena imagen, una imagen poderosa de nuestra condición natural. Nosotros éramos ese Barrabás, hermanos. Todos nosotros teníamos una larga lista de cargos en nuestra contra, quizás pecados peores que los que cometió Barrabás. Pecados cometidos contra la santa ley de Dios. Y algunos que hoy escuchan, aún pueden permanecer bajo esa condenación. Hermanos, lo que el Señor nos está presentando en este pasaje, yo creo que es una verdad gloriosa. Solo en Jesucristo se halla la declaración de inocencia, solo en Él. No porque seamos nosotros justos, sino porque Él es, por pura gracia, el sustituto de nosotros pecadores. Su condena fue nuestra absolución. Su muerte fue nuestro perdón. Por eso la pregunta, hermanos, no es una pregunta trivial, no es una pregunta sencillamente teórica, es una pregunta personal. ¿Usted ha sido liberado? ¿Usted ha sido liberado? ¿Usted ha creído que la muerte de Cristo fue suficiente para el perdón de sus pecados? Es importante, hermano. Si aún esto no es así en su vida, si esto no ha ocurrido, hoy es un llamado a contemplar a Cristo como lo que es. La verdad que es, Él es Dios hecho hombre, el único y suficiente Salvador, aquel que en la cruz pagó plenamente la deuda de los culpables. Solo en Cristo y solo en Él hay libertad. Solo en Él, en Cristo, hay perdón. Solo en Cristo hay vida eterna. No lo busque en otra parte. Entonces, hermanos, cuando Pilato preguntó,
¿Qué es la verdad? Qué absurdo. Tenía la verdad enfrente. La tenía delante de él. Los judíos rechazaron la verdad, rechazaron al inocente y escogieron al culpable. Y Dios, soberano sobre toda injusticia humana, Él cumplió su plan eterno. ¿Cuál? Que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. Él es nuestro Dios, hermanos. Él es nuestro Dios. Por eso, ¿qué hará usted con la verdad? Eso es lo que le van a preguntar cuando usted muera. ¿Qué hizo con la verdad? Y ya sabe quién es la verdad, Cristo. ¿Qué hizo con él? Pilato supo que Jesús era inocente, pero no actuó conforme a la verdad. Los líderes judíos conocían las escrituras, conocían la verdad, pero prefirieron proteger su poder, sus intereses particulares. La multitud que estaban allí vio los hechos con claridad, pero ellos eligieron aquello más conveniente para sus pasiones. Hermanos, yo quiero que usted vea en esta escena que acabamos de estudiar, piense por un instante que usted estaba en esa multitud, donde Cristo es declarado inocente. ¿Usted qué haría, hermanos? ¿Qué haría? ¿Decir Hosana? ¿O decir, prefiero a Barrabás? Postergar, hermanos, este asunto de rechazo a la verdad, postergar el arrepentimiento, es ese rechazo de hoy a Cristo. Hoy a Cristo. Cuando la gente no se arrepiente, está rechazando hoy a Cristo. Y ese constante decir de mañana, otro día oro, otro día obedezco, esta es la última oportunidad de satisfacer mis deseos pecaminosos, mañana será otro día. Ese es el rechazo de hoy a Cristo. Y el rechazo de hoy es el pecado de hoy. Es tener un Barrabás que liberar, un pecado que soltar, es un pecado expuesto al libertinaje, es apreciar el pecado por encima del arrepentimiento. Por esto, hermanos, no es solo un episodio pasado, no lo considere así, es un espejo a nuestro corazón. Por tanto, hermanos, la pregunta queda allí, ¿qué es la verdad? Y allí debe estar, y debemos saberla responder. La pregunta debe estar allí, porque cada vez que rechacemos a Cristo, estamos diciendo tal cual, con la intención de Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Me hablas de salvación? ¿Qué es la verdad? ¿Me hablas de ir a la iglesia? ¿Qué es la verdad? ¿Me hablas de orar? ¿Qué es la verdad? ¿Me hablas de leer la Biblia? ¿Qué es la verdad? ¿Me hablas de obedecer a mis padres? ¿Qué es la verdad? ¿Me hablas de ser fiel a mi cónyuge? ¿Qué es la verdad? Todo eso ha sido deformado. Todo ha sido deformado. Hijos rebeldes. Matrimonios, ya ni hay matrimonios. Ya se ha generado otras verdades. Unión libre, poliamor, una cantidad de cosas tan absurdas, ¿sí? Las cuestiones del género. Tú ya no eres hombre, eres mujer, y así sucesivamente. Otras verdades. Debemos saber responder qué es la verdad, amados hermanos. Barrabás salió libre aquel día. ¿Usted será librado? ¿Correrá esa misma suerte? Hermanos, la única manera de salir librado es que Cristo nos conceda la fe y el arrepentimiento. Dice Hebreos, y ya cierro: hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y quiere que le diga una cosa? Hoy la verdad ha hablado. Hoy la decisión está delante de usted. O es Cristo, o es Barrabás. No hay otra cosa. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.